Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a estos devocionales diarios de reflexiones de vida. Hoy día vamos a reflexionar en 1 Corintios capítulos 2 al 5. El título es Seamos espirituales y no carnales. El apóstol Pablo en estas cartas se dirige a los creyentes en Corinto que estaban fomentando la división por la sabiduría humana y los dones espirituales. En la época de Pablo, la sabiduría era muy valorada en la cultura griega y los ciudadanos instruidos y cultos eran los más respetados. En 1 Corintios capítulo 2, en este capítulo vemos que el creyente espiritual es humilde porque en su predicación no usa palabras persuasivas de humana sabiduría para impactar a la gente, sino que busca el poder de Dios. Como dice en 1 Corintios 2, 4 al 5, Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El creyente espiritual busca que las personas sean transformadas por el poder de Dios, que el poder de Dios cambie sus vidas. Dios es el que transforma las vidas y no la sabiduría de los hombres. El creyente espiritual percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso puede entender las cosas espirituales de Dios. En 1 Corintios 2, 14 al 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, como un creyente maduro en la fe, un creyente espiritual. Dice que los creyentes espirituales tienen la mente de Cristo, perciben las cosas del Señor. Aquí hace referencia a la capacidad que tienen los creyentes espirituales para juzgar todas las cosas sin ser juzgados por nadie. Es decir, el creyente espiritual está por encima de las personas en su nivel espiritual. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo, como un buen hombre espiritual, vio a los hermanos de Corinto que eran carnales. Pablo no se dejó impresionar por las riquezas de los dones que ellos tenían, sino que él percibió que los hermanos eran carnales. Y lo va a decir en 1 Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales, por habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Estos hermanos, con todos los dones que tenían, hasta cierto punto estaban pensando y actuando de acuerdo a los hombres, porque los corintios estaban divididos en grupos, cada grupo tenía su líder favorito y menospreciaban a los demás líderes. Estaban pensando como hombres. El creyente espiritual tiene la capacidad de darse cuenta en una congregación qué es lo que está fluyendo, si es en los hombres o es el espíritu o es el poder de Dios. Tiene esa capacidad de poder discernir en el ambiente espiritual qué es lo que fluye. El creyente espiritual no se queda callado, sino que va a amonestar a los hermanos carnales, como lo hizo Pablo. El creyente espiritual se considera solo un siervo y que está al servicio del Señor. 1 Corintios 3, 5 al 6 dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno el Señor le concedió. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En 1 Corintios capítulo 4, el creyente espiritual se considera solo un administrador de las cosas espirituales de Dios. Él no se considera dueño de nada, sino un administrador y tiene que ser fiel a lo que Dios le ha encomendado. 1 Corintios 4, 1 al 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien,
Se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. El creyente espiritual busca ser un siervo fiel de lo que Dios le ha encomendado, para que un día su Señor le diga en Mateo 25:23, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. El creyente espiritual solo espera agradar a su Señor y ser fiel a su Señor. En 1 Corintios capítulo 5 dice que el creyente espiritual tiene el celo de Dios, porque no permitirá pecados en su vida ni pecados en la iglesia, sino que va a confrontar y disciplinar a los involucrados en algún pecado. 1 Corintios 5:1-2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Los líderes de los corintios habían minimizado un pecado grave en la iglesia. Era que un varón de entre ellos se había acostado con la mujer de su padre. Tan envanecidos estaban, eran tan carnales, que no veían la magnitud del pecado que había, y había contaminado a los demás miembros, y estaban dando testimonio a los de afuera. El creyente carnal es insensible al pecado, pero el creyente espiritual va a confrontar, va a corregir lo deficiente en la iglesia. Él no va a soportar un pecado en la iglesia. El creyente espiritual va a tomar acción contra el pecado. 1 Corintios 5:3-5. Ciertamente, dice Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El creyente carnal no tiene autoridad para corregir el pecado. El creyente espiritual sí, y no se demora en tomar acción contra el pecado. El creyente carnal se jacta de las cosas externas, pero no tiene discernimiento espiritual. Bueno, queridos hermanos, entonces hemos aprendido en estos capítulos de quién es un creyente espiritual, y estamos llamados todos nosotros a hacerlo para que la obra de Dios avance. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Nos encontramos el día de mañana.